Infinitas gracias a todos por conectarse en este espacio. Quiero agradecer profundamente a todos los que hicieron posible que estemos aquí compartiendo este diálogo intenso, amoroso, hoy con un invitado de lujo, un invitado internacional que en el mes de diciembre va a estar presente en Sudamérica, en Argentina, en Uruguay, visitándonos, nada menos que esta persona que dedicó 30 años de su vida a la investigación, a publicar un libro que también vamos a hablar, el señor Stefan Hausner con nosotros, y también quiero agradecer profundamente la presencia de Rosy Stuedel con nosotros, que va a hacer la interpretación del inglés al español, y también quien generó que sea posible este encuentro de la mano de Carlos Bernués. Él es el director del Instituto Bergelinger en Uruguay, que va a estar visitando también allí su instituto, donde Stefan va a impartir de manera intensiva del 6 al 9 de diciembre unos seminarios que vamos a estar conversando también. Así que me es muy grato darles la bienvenida a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, infinitas gracias. Well, Voy a arrancar con la primera pregunta, si te parece, Rosy, hacia Stefan. Es una presentación que quería hacer, de todas maneras va a estar todo el detalle de lo que es la síntesis, de lo que es su biografía. Pero básicamente me gustaría darle la bienvenida y también cómo se siente en Sudamérica él, ¿no? Que ha recorrido el mundo y si ve algo en particular con respecto a la interacción con las personas. Lorena said she would like to give you welcome in South America, and she would like to know how you feel when you are in South America after having traveled all around the world. well, as I travel already since more than 20 years, I'm invited since more than 20 years to South America, and I'm going there every year. I feel a little bit at home. Me siento un poquito en casa porque hace más de 20 años que me invitan de Sudamérica a Sudamérica a visitar y yo viajo, así que me siento como en casa un poquito. Qué bueno, un poquito que sea mucho realmente, porque siempre es grato darle la bienvenida y sobre todo porque en el último tiempo, a diferencia de otras herramientas que tienen que ver con el mundo holístico, puntualmente lo que tiene que ver las constelaciones familiares han tenido como un boom, han tenido como una aceptación extra en la última década, por decirlo de ese modo. During the last time, family constellations have grown more common. More people know about them, not as it was before. It was before when it was not so well known. Is there a question? No. No hay ninguna pregunta, ¿verdad, Lorena? No es solo una pregunta, no, era solamente un comentario de cómo las personas estaban recibiendo esta filosofía de amor adulto y que en el último tiempo realmente, no sé si él percibió o si percibe, esa es la pregunta, si percibe realmente que hubo una gran apertura de las personas a recibir esta herramienta. Now there comes up a question whether you can notice that people are ready, they're more open to receive this the family constellations and the way they work. Well, yes, of course. But I think it has to do actually with the method, no, that it's growing. Because I mean, as you probably know, my background is alternative medicine, holistic medicine. And for example, I'm deeply convinced that you can only do holistic medicine if you include the family. And I do not know any better tool than constellation work that kind of shows precisely the connection between illness and symptoms. Between illness and symptoms and transgenerational trauma. No? And in that way, it is a necessary tool to include into holistic medicine, similar like systemic family therapy. Creo que tiene que ver con el método. Siento que es muy apropiado y útil el abordaje de las constelaciones familiares. Como ustedes saben, yo provengo de la medicina alternativa
Y entonces ahí sí conectamos todo. Y al ver entonces la ventaja de trabajar con la familia, ver los lazos que hay entre las personas, entre los síntomas y las enfermedades. Y yo estoy convencido que desde el punto de vista holístico está muy importante incluir a todo. Ujú. Sí, así es. So, Cuando so, hablas, so to, A ver, so to say if something works, no, you cannot stop that it's growing, no? quiere decir que si algo funciona, si algo es útil, entonces es imposible parar o impedir que vaya creciendo. exacto. Cuando Estefan habla de salud, él lo que lo define es como la capacidad de respuesta, de responder. Con lo cual a mí por ahí me lleva a una... Espera. Sí, When, when you talk about, cuando habla de qué, de salud. when you Yeah. talk about health, Stefan, she says, Lorena says she cannot help but think about, pensar acerca de qué. De la responsabilidad, capacidad de responder. Él lo que dice es que la salud es como la capacidad de responder, de tener una respuesta hábil. When, when you talk about health, you say it is the capacity, the responsibility, response in Spanish, la responsabilidad is like a way of responding to a situation. And that's Yeah. what you say when you talk about health, that Yeah. there is responsibility about feeling what you feel. Exactly. Today, after basically dealing since more than 40 years in the field of alternative medicine, now for me, health is the ability to respond. Hace más de 40 años que estoy trabajando en esto y para mí entonces es que la responsabilidad sí es la habilidad esa de responder para la salud. Claro, As I exacto. always say, we are constantly exposed to viruses, bacteria, environmental toxins, Constantemente estamos expuestos a virus, a bacterias y a toxinas virósicas, also parents and partners, también a los padres y las parejas, and everything is asking for a response. y todo está pidiendo una respuesta. And as long as we are creative in our response, I consider us as healthy. Entonces, en la medida en que nosotros somos creativos con respecto a la respuesta, yo siento que eso es sano. But when our response is informed by trauma, for example, by an overwhelming experience, Pero si nuestra respuesta queda afectada por un trauma, por una experiencia muy fuerte que nos sobrecarga, que nos sobrecarga, then we kind of go into a mode of repetition. entonces caemos en un modo de ir repitiendo. And this is not the most creative response, and then it cannot, and also cannot be the most healthiest response. Y entonces esto no es la respuesta más creativa y tampoco puede ser la respuesta más saludable For ourselves and for the other. para nosotros mismos y para los demás. Comprendo. Ahora, justamente lo que sucede con una persona cuando recibe un diagnóstico, quizás se sienta atrapado y no encuentre la capacidad de respuesta y una creatividad extra. Y ahí, ¿de dónde lo puede conseguir? ¿Dónde puede sacar esa fuerza para encontrar una respuesta? So maybe when a person is diagnosed with some kind of illness, he or she doesn't know what to do and how to act. So where could he or she find a way or, yes, a way to become healthy again? Well, you see, the thing is, what we see in constellation work, no? When we experience ourselves trapped,
lo que vemos en el trabajo con constelaciones, cuando nosotros mismos nos vemos en una trampa or we experience ourselves stuck, o sentimos que quedamos fijos, que no nos podemos mover, mean, atascados, in a way also means creating symptoms. No? y de cierta manera también significa estar creando síntomas. Mm. Usually we exclude something that belongs to the whole picture. Que muchas veces nosotros excluimos algo que forma parte de la mirada total, No? Unconsciously. inconscientemente. No? And this is exactly what the constellation shows. No? Y eso es precisamente lo que las constelaciones muestran. Basically, the constellation shows that the problem is a little bit bigger Básicamente, than we think. el trabajo de constelaciones muestra que el problema es un poco más grande de lo que nosotros pensamos. It occurs, it belongs to a context that is bigger than we think. No? Forma parte de un contexto que es más grande de lo que nosotros pensamos. So if I think this is my world and my problem is kind of connected to this world, Entonces, yo pienso que este es mi mundo y de alguna manera mi problema está conectado con este mundo mío, but there's an aspect linked to the problem that is outside of our perspective. No? pero hay un aspecto que está en conexión con esto, con nuestro circuito cerrado. Of course, searching here, we do not find the solution. Entonces, buscando dentro de ese ámbito limitado, no vamos a encontrar una solución Until we open ourselves up to the missing link. hasta que no nos abramos para encontrar esa conexión que falta. And this is basically what the constellation shows. No? Y eso es básicamente lo que muestra la constelación. The constellation Exacto. shows something is missing. La constelación muestra que hay algo que está faltando. No? And of course, there's a reason why it is missing. Por supuesto, hay una razón por la que está faltando eso. No? It is missing because unconsciously we exclude it. Está faltando porque inconscientemente nosotros lo excluimos. Because there is a reason why this is our world. There's a reason why this is my world, my perspective. Porque hay una razón por la que este es mi mundo, porque esta es mi perspectiva. No? Because this is connected to a trauma response. Porque esto está conectado con una respuesta a un trauma. If I am exposed to an overwhelming situation, Cuando yo me veo expuesto a una situación que me supera, in order to survive, no, I close myself down. para poder sobrevivir, me cierro. No? Claro. But this is also a movement of exclusion. También esto es un movimiento de exclusión. No? And the healing of the trauma means I open myself up again. Y para sanar ese trauma significa que vuelvo a abrir mi mundo. No? And hopefully then I have more resources to be and deal with what has always been there. Y entonces la esperanza es que estoy en una posición como para ocuparme de eso que siempre estuvo. So basically a problem is connected to a trauma response. Entonces básicamente un trauma está conectado a una respuesta. No, what did you say? Basically a problem is connected with a trauma response. Básicamente un problema está conectado con una respuesta a un trauma. No? And by opening up to the bigger context, Y abriéndose hacia el contexto más grande, I also gain more resources. también voy ganando más recursos. Ok, ok. And for this, I can find solutions. Y entonces así puedo encontrar soluciones. Sí, es bien claro.
es bien claro. Se lo escucha con mucha amorosidad y con mucha armonía en la explicación, Stefan. Y eso abre un poco también este estado de conciencia de los que todos queremos abordar en algún momento. You sound so full of such a lovely attitude, and that helps a lot to find a way to solution. Yeah, because the process of integration is actually a movement in the heart. Sí, porque el movimiento de integración básicamente es un movimiento del corazón. Mm. I need to open my heart for what is Necesito abrir mi corazón. ¿Para qué? for what is missing, or for what got excluded. Para lo que está faltando, para lo que quedó excluido. Exacto. And in that way, it's a movement of love, no? Of course. En ese sentido, es un movimiento de amor, por supuesto. Sí, de un amor que no es el amor romántico, quizá que muchos interpretan. Esto es algo mucho más grande, que por ahí por primera vez la gente interactúa con este tipo de grandeza. It's not a romantic love that people sometimes think has something to do with the big love, and it's not like that. Yeah, it comes more from the place of unconditional love, no? Sí, proviene más bien del lugar de amor incondicional. Romantic love is not unconditioned. El amor romántico no es sin condiciones, Because it's about the romance, no? porque se trata del romance, ¿no? Exacto, exacto. Estefan también desarrolla que el tema de la salud y la enfermedad no son estados, sino procesos. What you say is that health and illness are not a fixed state, but they are processes. Yeah, I definitely think that we, in our society, we need to rethink health and illness. Realmente considero que en nuestra sociedad tenemos que volver a pensar acerca de la salud y la enfermedad. Because basically we say, this is healthy and this is sick. Porque básicamente decimos esto es sano y esto es enfermo. So we separate, no? Entonces separamos. And separating is actually the principle of a trauma response already. Y entonces básicamente al separar es el comienzo de una respuesta de trauma. So all is a process, no? Entonces es un proceso. And sometimes we are more in the sick response, and the unhealthy, let's say in the unhealthy response. Entonces a veces nos encontramos más bien en la respuesta sana o digamos de enfermedad, digamos no sana. And sometimes we are more in the healthy response, no? Y a veces estamos más bien en la respuesta sana. You see, sometimes I'm sitting in a group, no? And I work with people. A veces yo estoy en un grupo, trabajo con personas. And there's a person in with a life-threatening cancer disease, no? Y entre ellas se encuentra una persona que enferma de cáncer que pone en riesgo su vida. But having worked with all the people there, sometimes my impression is this one is the most healthy one. Pero después de haber trabajado con todas las personas, a veces siento que esa persona es la más sana. Because there's a high flexibility in responding, no? Porque tiene una gran flexibilidad con respecto a mi respuesta. No? And also there's this image in society, no? That illness is against life. Y también está esa sensación en la sociedad que la enfermedad va en contra de la vida. No? But if it's my best possible response, no? Pero si es mi mejor respuesta posible, for whatever reason, no? por la razón que sea, I cannot say this is unhealthy.
No puedo decir que esto no es sano. It's a response. It's life. It's how life is kind of expressing itself through myself. Entonces es una respuesta de cómo la vida se está mostrando a través de mí. Demostrando la vida, mostrándose la vida a través mío. And of course, everybody wants to be without symptoms, no? Por supuesto, todos queremos estar sin síntomas. No? Everybody wants to get rid of the symptoms. Todos se quieren sacar de encima los síntomas. Claro. The problem is we do not get rid of the symptoms by exclusion. La cuestión es que no nos deshacemos de los síntomas excluyéndolos. No? We only get to we can grow out of our symptoms, no? But first we need to include them. Podemos crecer más allá de nuestros síntomas, pero para empezar tenemos que incluirlos. We need to relate instead of separate. Tenemos que relacionarnos en lugar de separarnos del síntoma. Se- It's kind of an attitude. No? It's an attitude. Es So- como una actitud, It's a way how I look at symptoms and illness. es la forma en que yo miro a los síntomas y a la enfermedad. Sí. Yo creo, Rosy, como que también hay que trascender eso, ¿no? Como que hay términos que están tan instalados entre salud y enfermedad, que claramente es una invitación a trascender determinados términos también para entenderlos desde otro lado. Lorena said it's really necessary to grow more and out of the situation that we have stuck in ourselves and in society. Mhm. We tiene que transcend them, go far. I didn't understand clearly, I have to say, I'm sorry. He says that one has to go beyond, beyond. yes, beyond what is normally understood as being sick or being healthy in your society. Well, you see, we have a constant tendency for safety. Tenemos una tendencia constante hacia la seguridad, hacia la seguridad. Out of this longing to feel safe, no? De We este try anhelo de sentirse seguros, sorry, we have a tendency to put the things in a box, no? entonces tenemos una tendencia de colocar las cosas en una caja cerrada. So we see a symptom and we put it in the box of illness. Entonces vemos un síntoma y lo ponemos en la caja correspondiente a la enfermedad. Claro. We do not see a symptom, we put it in the box of healthy. Si no vemos un síntoma, entonces lo ponemos en la caja de sana, de salud. And when we talk about the process, no, Pero cuando hablamos del proceso, there's a movement, no? hay un movimiento, ¿verdad? And the movement, with the movement, we feel insecure. Y con ese movimiento nosotros nos sentimos inseguros. Because it can change anytime. Because what? It can change anytime. Porque puede cambiar todo el tiempo. When there's Exacto. movement, there's a constant change, no? Cuando hay movimiento, hay un cambio constante, ¿no? To the better, to the worse, Para mejor, para peor, but always changing, no? siempre hay un cambio. Ok. We feel, when we feel safe, when we have it in the box, no? Nos sentimos seguros cuando lo colocamos en la caja correspondiente. That's just not healthy in itself. Y eso en sí no es sano. Because life means movement and not Okay. fixation. Porque la vida significa movimiento y no estar fijo en un lugar. Y ahí la pregunta es, en una constelación, con un solo movimiento, ¿uno puede ver una sanación?
And so the question is, in a constellation with only one movement, is it possible to see that that health is coming, or a movement towards health? Yeah, of course, because the constellation shows this is the box that I built around my condition. Sí, porque la constelación muestra que esta es la caja que yo armé alrededor de mi condición. And I can see through the representatives that something's missing, something's going wrong. Y a través del representante puedo ver que algo está faltando, que hay algo que no está bien, que está mal. And so we need to open up. Entonces, necesitamos abrirnos. And in that way, we create space. Y de esta manera, creamos un espacio, And in the space, more movement can happen. y dentro de ese espacio puede darse más movimiento. And then we can see, no, that's basically ourselves we are standing in our way. Y entonces ahí podemos ver que somos nosotros mismos que nos estamos interponiendo en nuestro camino. And if we open up, no, Y si nos abrimos, the natural movement maybe can take place. No? tal vez un movimiento natural puede darse Towards healing, hacia la sanación. balance, equilibrio. Y generar un equilibrio. Me gusta porque con las manos ayuda a la interpretación y acompaña todo lo que trae esta amorosa encuentro que se establece de la mano de él. Quiero sumar a Carlos. Carlos, ¿te sumás? Sí, I would like to say that the movements that you make with your hands help to understand. So now I would like to add Carlos. yo estaba pensando varias cosas, I escuchándote. was thinking various things about various things. Pero la última que estaba pensando es que me parece que siempre hay espacio y siempre hay movimiento, claro. The last thing I was thinking about is that there's always space and there's always movement, of course, Mientras respiremos. as long as we breathe. Yo tengo la impresión que cada vez más aparecen enfermedades, algunos tipos de cáncer, por ejemplo, I have the feeling that more and more there are things that appear, for example, different types of cancer, que cuando vemos el movimiento en una constelación, ampliamos la mirada, that when we open up the way we look at things in the constellation, we see funcionan más como una protección que como una amenaza. they work more as a protection than as a risk Ah, or a threat. Detrás de esto hay un movimiento del que la persona no se da cuenta, Behind all this, there is a movement that the person is not aware, porque se está dirigiendo a algo que es contrario a sí mismo o que lo lleva a separarse de un movimiento vital. the person is not aware of it because no lo entendí. Que detrás de esto hay un movimiento, hay un movimiento, por ejemplo, de desinteresarse de la vida. But behind all this, there is a movement, for example, to be not as interested in life anymore. Tal vez por un dolor abrumador o porque no hay perspectivas de sentirse bien. Maybe because there is a big pain or something, maybe because I'm not thinking I'm going to feel well. Yo tengo la sensación que las personas cuando ven que son un movimiento, I have the feeling that when the person sees that he is all one, that there is a movement, están bastante dispuestas
a abrirse y a ir más allá, a incluir. They are el síntoma. really willing to open up and to go beyond, far away. Creo que el problema es que esto de poner la enfermedad en la caja I think that the problem is that if you put the illness in the box, no es solo con la enfermedad, it's not only to do with the illness, es con todo. it's with everything. Y entonces yo te escuchaba hablando de abrir el corazón, And so I was listening to you while you were saying to open up the heart, de incluir lo que he dejado fuera. to include what was left out, excluded. Y para mí esto podría estar escuchando a alguien que viene de la terapia Gestalt. And for me, that could mean that it's somebody speaking or talking who comes from the Gestalt therapy. Así que me gustaría escuchar algo más. ¿Cómo ves tú la función de la constelación, del cliente y del constelador? ¿Cuál es el papel de cada uno? ¿Cómo los ves tú? So I would like to hear from you how you see the place or whatever, the attitude of the facilitator, ¿quién más? El facilitador y quién más. La constelación, el cliente, ¿cuál es el papel de cada uno? Porque en Gestalt sería de una manera, aquí es de otra. So basically, what I understood, hearing the question, is what is the role of the facilitator, the client, and the constellation? Básicamente, lo que yo me parece haber entendido es que cuál es el papel, el rol del facilitador, del cliente y de la constelación. Well, basically, this is a multi-layer question, no? Básicamente es una pregunta de muchos niveles, ¿verdad? Because what I always say is the best constellations are the ones that you do not need. Lo que siempre digo es que las mejores constelaciones son aquellas que realmente no necesito. When I started with constellation work, Cuando yo comencé, I invited my patients from the homeopathic practice to constellation groups. Cuando yo comencé con el trabajo de constelaciones, invité a mis pacientes de la parte homeopática para que vengan a la constelación. Some came with symptoms, no? And they were Algunos, very enthusiastic, and we did the constellation. algunos vinieron con síntomas y entonces hicimos la constelación. After 2 weeks, they called me saying it was a deep emotional process. Después de 2 semanas me llamaban para decir que era un proceso muy profundo, emocional, But they still have the symptoms. pero que seguían teniendo los síntomas. Others were more shy and they were just observing. Otras personas eran más tímidas y estaban solamente observando. And they called me after 2 weeks saying Y después de 2 semanas me llamaban para decirme, it was a touching experience. And I was thinking, I want to do this for my health. fue una experiencia conmovedora y yo quiero hacer esto para mi salud. But now Pero ahora I have another problem. I don't have the symptoms anymore. tengo otro problema que es que ya no tengo los síntomas. So I learned right from the beginning that the most important thing in constellation work is not the constellation. Entonces, muy desde el principio del trabajo con constelaciones, aprendí que lo más importante no es la constelación. But of course, I came from a place with the intention to provide health or healing. No? Pero por supuesto eso provenía de un lugar donde proveía sanación y salud. On another layer, no? En otro nivel, On another layer, no? When there is a setting between the therapist and the client, cuando hay un marco entre el terapeuta y el cliente, consultante,
it is relatively easy that the two of them are creating a box. Es relativamente fácil que entre los dos armen una caja. So setting up a constellation means including a third element. Entonces, armar una constelación significa incluir un tercer elemento. And then the dynamic is not between therapist and client, Entonces, la dinámica no es entre el terapeuta y el cliente, both can look at a third element. ambos pueden mirar a un tercer elemento. Which is already opening the circle in a way. Y eso, de cierta manera, es ya ir abriendo el espacio. el circuito. It's not so easy to get stuck. No es tan fácil quedar atascado. Mm. And then, of course, there's kind of let's say the power or let's say the power of the constellation, no? Entonces, podemos decir que está el poder de la constelación, Or let's say the potential of the constellation o, digamos, el potencial de la constelación through this what we call representative perception of a other través, a través de lo que nosotros llamamos la percepción del representante. people. Information can come up Puede surgir información that also helps the facilitator to open up. y también eso ayuda al facilitador a abrirse. Mm. O es, which you mean To the facilitator opens up, To open up, yeah. the facilitator opens up, Facilitator opens up. facilitador se abre. No, because as a facilitator, maybe you create your concept, Porque como facilitador tal vez creamos un concepto and the constellation, as I said, shows that the container needs to be bigger. y la constelación muestra, como dije, que el contenedor debe ser más grande. So the tool of constellation invites more movement, no? Entonces, la herramienta de la constelación invita a que haya más movimiento. Mm. So it helps the facilitator and the client to see the problem in a bigger context. Entonces le ayuda al facilitador y al cliente a ver el problema dentro de un contexto más grande. And then there's another layer I would like to talk about. Y después hay otro nivel al que me gustaría referir. In constellation work, we talk a lot about entanglement. Cuando estamos con el trabajo de constelaciones, hablamos mucho de las implicancias. And Jakob Schneider, in his book, defined entanglement Y Jacob Schneider en su libro definió a la implicancia the urge to repeat aspects of the life of somebody else. esa necesidad de repetir situaciones de una vida que no es la propia, Consciously or unconsciously. consciente o inconscientemente. For me, repetition, as I said already, is connected to trauma. Para mí, como ya dije, la repetición está conectada con el trauma. So maybe the entanglement itself is nothing else than a symptom of a transgenerational trauma. Entonces, a lo mejor la implicancia no es otra cosa que It's a symptom. It's nothing else than a symptom. es It's not about- es solamente un síntoma de un trauma transgeneracional, which is repeating Claro. because there's not enough space. No? que se está repitiendo porque no hay suficiente espacio. Mm. In the history of constellation work, we tried to resolve entanglement En la historia del trabajo con constelaciones tratamos de solucionar la implicancia in a way by
by what we call disentangling, no? My life from the life of somebody else, no? De cierta manera, tratando de separar, de desenredar mi vida de la del otro. From my perspective, this can be a healing movement up to a certain degree. Desde mi perspectiva, esto puede ser un movimiento sanador hasta cierto punto. So we bow down and honor the destiny of our ancestors. Entonces hacemos una honra y nos inclinamos como para honrar el destino de alguno de nuestros ancestros. We give back a burden that we are carrying for them. Devolvemos una carga que estamos llevando por ellos. But for me, in all these movements, always something has been missing. Pero para mí, en todos estos movimientos, algo estaba faltando. And since the beginning, I'm kind of reflecting can we effectively resolve entanglement? How do we get out of the transgenerational trauma? Y entonces, desde el principio estoy pensando cómo se puede hacer como para salirse de la implicancia, cómo superar el trauma transgeneracional. And by separating, Y al separar, my perspective, ultimately we cannot heal. desde mi perspectiva, en última instancia, no podemos sanar. And in all these reflections that I kind of had and made, Y en todas estas reflexiones que yo tuve y que hice, at some point within me, there was the sentence, y de alguna manera dentro mío estaba la frase, entanglement can be resolved. la implicancia puede ser resuelta. There is one person in the system Hay una persona en el sistema who has the courage and the freedom que tiene la valentía y la libertad to open the heart para abrir el corazón for everybody who belongs para todos los que pertenecen and for everything that has happened. y para todo lo que ha sucedido. So instead of trying to separate from the trauma of the family, Entonces, en lugar de separar el trauma de la familia, el trauma familiar, I need to find a place necesito encontrar un lugar with the exact distance con to la feel myself, exact distance, with the correct distance to feel myself con la distancia correcta como para sentirme a mí mismo and still be connected with the trauma. y seguir estando conectado con el trauma. And then I open my heart Y luego, for entonces, the trauma that has happened. abro mi corazón con respecto a todo lo que sucedió. And then my heart becomes the place of transformation. Y entonces mi corazón se transforma en el lugar de la transformación. So it's not about separating. Entonces, todo se trata de separar It's about participating in a healthy way. y de participar de una manera sana. And when I heard this, when I got this sentence, no, Y cuando yo recibí esta sentence, do you mean a phrase? yeah, this phrase, yeah, Y cuando entanglement. yo recibí esa frase, I remembered Bert Hellinger saying, me acordé de Bert Hellinger diciendo, the first thing I do when a client is sitting next to me lo primero que hago cuando un cliente está sentado a mi lado I open my heart es abrir mi corazón for this person, para esta persona, for the family of this person, para la familia de esta persona and for the history of this family.
y para la historia de esta familia. So maybe this is the healing movement. Entonces, tal vez ese sea el movimiento sanador. And the rest is just story. Y todo lo demás es simplemente una historia contada, un relato. Bien claro, Carlos. Con respecto a esto que dijo Stefan, se utiliza frases sanadoras en una constelación. So, with what you were saying, Stefan, there are some healing phrases that are applied during a constellation. Y Bert Hellinger hablaba de imágenes sanadoras. ¿Cuál sería la diferencia? And Bert Hellinger was talking about healing images. What would be the difference? Well, you see, basically there's no difference Bueno, ¿ves? Básicamente no hay diferencia, because sometimes there's an image that is healing, porque a veces hay una imagen sanadora, and but with a sentence, maybe you can anchor a healing image in the body of the client. pero a veces con una frase sanadora es posible anclar esa imagen sanadora dentro del cuerpo del cliente. And sometimes in complex constellations, no? A veces en constelaciones complejas, Where you kind of see 10 or 15, 20 entanglements in the same time. donde uno ve 10 o 15 implicancias al mismo tiempo. Because in the beginning, when we started with working with symptoms and illnesses and family dynamic, Porque cuando empezamos a trabajar con las enfermedades y síntomas de esa dinámica, the familia, no? The idea was one symptom, one entanglement. No? la idea era un síntoma, una implicancia. And when we resolve this entanglement, maybe this symptom can be dissolved. Y si resolvemos esta implicancia, tal vez el síntoma puede ser solucionado. Today, I understand that the whole history of the family Hoy día comprendo que toda la historia de la familia is alive in myself. está viva en mí misma. And there are aspects with what I can be flexible. Y hay aspectos con los cuales puedo ser flexible, And there are other events or aspects for where it's hard for me to breathe. y hay otros aspectos y situaciones donde para mí me resulta difícil respirar. So it's not about resolving this entanglement and this entanglement and this entanglement. Entonces, no se trata de resolver esta implicancia y esta implicancia y esta implicancia. Ultimately, it's about acknowledging what is. En última instancia, es reconocer lo que es. Means basically, I am how I am. Entonces, eso significa que yo soy quien soy Because of this history. justamente por esa historia. And Y I agree. estoy de acuerdo. I take it. Lo tomo. Because that's also what Bert Hellinger says, no? Peace comes Porque también lo que dice Bert Hellinger dice que la paz se da when the struggle ends. cuando termina la lucha. Clarísimo. Clarísimo. Esta es una invitación amorosa a la reflexión. Entiendo que para muchos va a ser la primera vez que interactúen con esta información diferente. Por primera vez. This is very clear. I understand that for many people this will be the first time. La primera vez. Y justamente va a hacer una invitación a la apertura de corazón
como quizás no lo hayan sentido en otro momento. So it's also an invitation to open up the heart, as maybe in other moments they weren't able to do. In other moments, They were not able to open the Yeah. heart that way. exactly. This is basically trauma, no? Esto es básicamente trauma, ¿verdad? Claro. There's too much to take in, Hay demasiado como para tomar, so I close my heart to entonces survive. cierro mi corazón como para sobrevivir. Claro. The healing means I open it again. Y sanación significa lo vuelvo a abrir. And this can be a separation, Y esto, painful pues, separation in of a couple's relationship. y esto puede ser una separación difícil para la relación de una pareja. It can be a childhood, a trauma from the childhood, no? Puede ser un trauma de la infancia, Where I closed down because I got beaten from my father, for example, for some stupid thing. donde me cerré porque mi padre me dio o me golpeó por alguna razón estúpida. And it can be connected to the war trauma my grandmother experienced. Y también puede estar conectado con el trauma que sintió mi abuela. And in order to protect her, the whole Como- family, it becomes a taboo, no? Entonces, como para protegerla, toda la familia se transforma en un tabú, en un cerrado. So, as I said, when I say, no, health is the ability to respond, no? Entonces, cuando digo que la salud es la habilidad para responder, I always say, if there is something like a responsibility for us human beings, digo sí, hay para nosotros como seres humanos una responsabilidad. it is to keep the heart open. Y esa es mantener abierto el corazón. Or at least to notice when we close it down. O al menos darnos cuenta cuando lo cerramos. So that we can open it up again at another time Como when para, we feel more resourced. No? como para poder abrirlo nuevamente en otro momento donde sentimos que tenemos más recursos. And this does not just count from my perspective, for family conflicts or challenges. Y esto no solamente se refiere al desafío de conflictos familiares, This also counts for me for political conflicts. esto para mí también tiene que ver con conflictos políticos. And I deeply believe that the challenges we're facing right now as one community of human beings Y creo profundamente que la situación en la que estamos viviendo ahora como seres humanos, is it migration, is it climate change, ya sea migración, sea cambio climático, we can only resolve in collaboration. solamente los podemos resolver colaborando. And in order to collaborate, we need to have our hearts open. Y para poder colaborar, necesitamos tener nuestros corazones abiertos. We need to understand that we are all interconnected. Necesitamos comprender que todos nosotros estamos interconectados. And constellation work is teaching us Y el trabajo con constelaciones nos enseña, nos muestra, because in every constellation, basically we are learning the same thing. porque básicamente en cada constelación estamos aprendiendo lo mismo. No? My problem is connected to much more than I thought before. Mi problema está conectado con mucho más de lo que pensaba al comienzo.
or there's a deeper layer of connection that I so far have not yet felt. O hay un nivel de conexión más profundo de lo que había sentido hasta ahora. Clarísimo. Carlos, ¿querés invitarnos a todos a compartir y contarnos de qué se va a tratar la presencia de Stefan del 6, 7, 8 y 9 de diciembre en Uruguay? Sí, este es un encuentro que es para consteladores o para personas que ya tienen alguna formación o estudiantes avanzados de constelaciones o que tienen conocimientos de terapia sistémica. No es, digamos, un curso para todo público, no es un taller abierto. Lo que buscamos es... ay, perdón, Rosy. Sí, no sé, ¿quieres que te traduzca o no? Entendido, entendido. Eso, Stefan lo entendió. La telepatía funciona. Bien. Nuestro mal. Maybe for our English-speaking guests, no? Si hay, si hay Bueno, personas que hablan inglés, no sé. Sí, yes, please, Rosy. ah, Want me to la translate it? idea, la idea es juntarnos en un grupo reducido, no muy grande, para poder reflexionar, pero el aprendizaje en este grupo es exactamente el mismo que acaba de describir Estefan, me parece. The idea is to meet in a group that is not too big so we can think about what's going on, and also basically it's what you said, what you were talking about. Creo que el aprendizaje más importante es abrir el corazón, estar presentes So the most important thing is to learn how to open the heart, how to be present, y examinar esto, en qué nos hemos encerrado como facilitadores, como personas que ayudamos con constelaciones, y entre todos, con la and, fuerza del grupo y de la presencia de Estefan, tratar de incluir lo que falta, ir un poco más allá. Yeah, it's about practicing the attitude, no? and finding out where we are as a facilitator, and all together find out where we are, what we're doing. And Exploring, also exploring from which place do I come when I do this work, for example. también ver de dónde vengo cuando hago este tipo de trabajo. And it's basically an invitation to sit in the fire of interbeing. You sit in the way. An invitation to sit in the fire of interbeing. Es básicamente una invitación para estar sentado o encontrarme en el fuego of what? Interbeing, interconnectedness. De la interconexión entre todos. Fantástico. Vamos a compartir desde este espacio todos los detalles de la información que tiene que ver con esos encuentros en Uruguay, también agradecidos de recibirlos en Argentina. Vamos a estar también compartiendo toda esa información y no sin antes agradecerle profundamente el tiempo depositado a cada uno de ustedes. Me gustaría, Rosy, que le trasladaras a Estefan algo muy puntual, que le consultaron si él podía describir lo que eran las constelaciones familiares. Question was, Stefan, you can explain what family constellations are. Now you want 30 years in 5 minutes. In one sentence. Do we really need to do this? ¿Realmente necesitamos hacer esto? No, pero quería continuar. Y la respuesta de él, cuando le preguntaron eso, si él podía definir lo que eran las constelaciones, había respondido muy simplemente que es una respuesta a una pregunta. Uh-huh.
When you responded to this, it came out that it was simply a reply to a question, una respuesta a una pregunta. An answer to a question, yeah. Right. Claro, claro, que era solo eso, era como muy simple, cuando alguien esperaba una respuesta mucho más, ¿no? Que se explayara con un contenido extenso, sin embargo, él When people thought that there was going to be a long talk about what has to be done, simplemente dijo que una constelación consistía en responder una pregunta, a una pregunta. you said that you simply said that a constellation is all about finding a reply to a question, response to a question. You see, I am saying this because because we do not know what a constellation is. No, yo digo esto porque en realidad no sabemos profundamente qué es una constelación. We do not know how this phenomenon of representative perception works. No sabemos cómo funciona este fenómeno de percepción. And I'm saying a constellation is nothing else than an answer to a question. Y digo que una constelación no es otra cosa que una respuesta a una pregunta, Because I see facilitators taking the truth that comes out of constellation as an absolute truth. porque veo que hay facilitadores que toman la verdad que surge de una constelación como una verdad absoluta. And they are ready and willing to sacrifice life to the truth that comes out of that shows in the constellation. Y están dispuestos a sacrificar la vida por esa verdad que surgió en la constelación. And when I say life, I mean the life of a client. Y cuando digo vida, me refiero a la vida del cliente. Hmm? Hmm. So I think when we work with this method, no, it Yo is pienso super. que cuando trabajamos con It este is work método, with this method y cuando trabajamos con este método as facilitators. como facilitadores, We need to acknowledge that we do not know what we are doing. debemos reconocer que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. The constellation is a tool that provides information. La constelación es una herramienta que muestra que provee información, Maybe super important information tal vez información muy importante for the client to heal. para que el cliente pueda sanar. As I always say, no? No When sé, I built all my therapy on the constellation, when you what? Excuse me? when I built all my concept of therapy on the constellation, Cuando yo construyo, armo toda mi experiencia en el tema de constelaciones, en el pilar de constelaciones, my concept of my working concept on the constellation, sí, mi concepto de trabajo en la constelación, I have a problem tengo un problema, because I built on something that I do not know what it is. porque estoy construyendo en algo que no sé qué es. And as a consequence, the client has a problem. Como consecuencia, el cliente tiene un problema. The solution is La solución es, when I set up constellation in the middle of the room, cuando armo una constelación en el medio del espacio, it's like in the concept of trauma work. es como el concepto del trabajo de trauma.
Trauma is not what is happening outside. El trauma no es lo que está sucediendo afuera, Trauma is what's happening inside. trauma es lo que está sucediendo en el interior, adentro. If I set a constellation in the middle of the room, there's one constellation in the middle of the room, Si yo hago una constelación en el medio de un espacio, de una habitación, un cuarto, y hay una constelación en ese lugar, and there's a different constellation in everybody who is watching the constellation. hay una constelación diferente en cada persona que está observando, participando, observando la constelación Inside. interiormente. And the effect of the constellation is, from my perspective, not connected of what we do in the middle of the room, Y entonces, desde mi perspectiva, el efecto de la constelación no es lo que está sucediendo en medio del espacio de ese cuarto, it is connected what each person integrates. está conectado con aquello que cada persona puede integrar. So setting up constellation without integrating the process of integration of the client Entonces, si se arma una constelación sin integrar el proceso de integración del cliente, without checking what the client is taking, sin fijarse en qué es lo que el cliente puede estar tomando, can be very tricky. puede ser muy engañoso. This is why I say, basically, when I say a constellation is nothing else than an answer to a question, it is a therapeutic intervention for the constellation facilitators. Entonces, cuando yo digo que la constelación no es otra cosa que una respuesta a una pregunta, es una therapeutic, what? Excuse me? Intervention. Es una Intervention. intervención terapéutica para el facilitador. You see, it's very simple, no? Es muy fácil, ¿no? There's a client asking a question.